Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Buenas noches. Vamos a esperar que la gente se conecte. Una disculpa por la hora, pero apenas voy llegando de trabajar. Saludos a todos los que me van a acompañar el día de hoy. Saludos Marc, Carmen. No sé si a ustedes les pasa, pero yo soy víctima de mi trabajo en algunos días. Por ende, tardo un poco más en llegar. Es lo que hay. Vamos a esperar unos minutos a que se conecten quienes gusten acompañar hoy. Dice, pensé que no había por el partido. No, mi estimado. Les diré el resultado del partido para quienes son pamboleros, pero no soy muy fan de estos partidos. Yo te comparto, Mark, que yo vivo a unos minutos, unos metros del Estadio Azteca y es nefasto cuando juega el América. Es lo peorcito que hay. Porque el tránsito, la verdad es que la porra del América no creo que se distinga por ser una banda alivianada, entonces no es muy agradable estar cerca de la banda americanista cuando están en sus partidos. Esa es una realidad. Pues bueno, vamos a esperar un rato para quienes no son pamboleros. Quién sabe, ¿no? Saludos a todos los que se están conectando. Kevin Durán, saludos Kevin. Joss, saludos Joss. David, profesor Cocoon. Chayito Vargas, mucho gusto que nos acompañes. Bueno, que me acompañes por acá. Que acompañes a todos los buenos amigos, amigas, compañeros que sintonizan. Dice, escuchando a Cerati en el Uber. Pues hoy vamos a tener otro playlist. Lo que está sonando es paja, no le hagan caso. En realidad ya tengo puesto lo que vamos a escuchar porque necesitamos un poco de dureza en nuestro playlist. Saludos Kevin. Sí, necesitamos un poquito porque el tema de hoy es un poco, no lo diré controversial, quizá es difícil de distinguirlo. Es un tema de violencia, son algunas reflexiones, situaciones cotidianas que nos pueden llevar a reflexionar acerca del empleo que en muchas ocasiones le damos para resolver conflictos, de cómo estamos acostumbrados a normalizar cierto tipo de expresiones de violencia y pues qué hacer, ¿no? Para poder darle una solución diferente. Saludos a todos los que se están conectando hoy, que ustedes no son tan pamboleros, para los que lo son, pero se sacrificarán el día de hoy. Con gusto les compartiré el resultado. Abriré el Google solo para darles el resultado a ustedes. Pero la verdad es que yo me declaro poco fan del fútbol, por lo menos de estos partidos, ¿vale? Yo he de decir que si tengo algún aprecio hacia algún equipo, es hacia los Pumas. Me agrada. Entonces, de ahí en fuera no comparto el amor pambolero por completo. Es una realidad. Entonces, pues bueno, vamos a esperar un par de segundos más para poder dar inicio el día de hoy con el tema violencia, ¿no? Entonces, para aquellos que gustan compartir, para aquellos que tengan algún comentario, alguna duda, pues con todo gusto la pueden ir haciendo, la pueden ir escribiendo, voy leyendo sus comentarios. Saludos a Miguel Ángel, a Stephanie Izquierdo, a Ivette, a Berenice. Saludos Carla. Ya, apenas voy llegando, pues hazme el favor. Quique camina muy lento, yo también camino muy lento y nos dejamos llevar por la caminata. Porque les compartiré también que los días jueves voy a brindar terapias a Tepepan y por ende me echo un buen rato, ¿no? De tramito caminando. Regularmente hago media hora de caminata para poder pues mantener un poquito más el estilo. Bueno, dice, no me digas, dice Carla. Pues sí te digo. somos un par de haraganes caminando. Hago más o menos como 25 minutos. Hoy les confieso mi pecado y me comí 3 panes, creo que fueron. La verdad es que considero que no pasa nada. O lo quiero ver así. Pero, pues bueno, eso es como el día de hoy lo que sucedió en esta caminata. Dice, apenas pues que fue de rodillas. No, lo que pasa es que terminé sesión el día de hoy a las 9:40 de la noche. Terminé la última terapia y acabo de llegar exactamente. Entonces, pues bueno,
está un poco divertido el ritmo de vida, es la realidad. Entonces, digo, trato de hacer lo que se puede, ¿no? Nada más termino de compartir. Saludos, yo soy fan de tus videos. Gracias, Miguel, muchísimas gracias. Y he visto que andas ahí pendiente, te agradezco muchísimo tu tiempo. Y pues bueno, el día de hoy vamos a darnos chance de poder hablar acerca de violencia. ¿Por qué este tema en específico? Me parece que es un tema escabroso, un tema un poco complejo. Igual, si se escucha muy fuerte la música me avisa. Es un tema un poco incómodo porque no nos es sencillo, ni siquiera académicamente, poder definir qué significa la violencia, ¿no? ¿A qué vamos con esto? Pues al hecho de que sin duda estamos expuestos ante el ejercicio de la violencia y no necesariamente darnos cuenta, ¿no? O sea, podemos nosotros estar viviendo relaciones violentas, podemos ser personas incluso violentas y no darnos cuenta, ¿no? Y creo que eso es algo bien intenso, que pues bueno, tenemos que hacernos cargo, ¿no? Siempre. De esta misma manera, creo que el poder encaminar verdaderamente lo que significa la violencia, un término un poco más idóneo, que nos mantenga un poquito más en cordura, es difícil, ¿no? El día de hoy va a ser otra recomendación literaria. Creo que me voy a acabar los libros antes de un año, pero sí me parece importante, ¿no? Que nos demos un clavado a poder definir muchas de estas circunstancias. Mucho dejar de normalizar, ¿no? Eventos contradictorios. Y pues bueno, el tema lo voy a iniciar primeramente tratando de definirles qué es violencia, ¿no? Me voy a ver un poco escueto, creo que el tema implica mucho este tema. Y pues, bueno, mucho tiempo. Y pues bueno, en un principio la violencia la podemos comprender como aquel esfuerzo, aquella instancia en la cual un sujeto busca controlar al otro, controlarlo e incluso encaminarle ese control, ¿no? Como tal. Hago un paréntesis. Saludos, Eduardo. Lalo. Hace años. El uso de la violencia o el uso del término de violencia resulta ser en muchas ocasiones incómodo porque pareciese ser demasiado conflictivo para que se asuma que uno lo está haciendo, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que nosotros en algún momento nos posicionamos como entes que no podrían hacer uso de la violencia. La violencia se magnifica. ¿Qué significa? Se hace enorme. Y a partir de esa medición, esas escalas, nosotros nos asumimos, ¿no? Pensemos. Ejercicio de violencia nosotros podemos exhibir como violencia física. Golpes, ¿no? Y golpes que impliquen la búsqueda a lo mejor de controlar o de manipular a una persona, ¿no? Dígase una pelea, por ejemplo. No necesariamente una pelea va a indicar que la violencia solo se dé de ese lado, ¿no? O sea, no es la única forma con la cual una persona se va a ubicar como una persona violenta, ¿no? Es importante que distingamos que la clasificación de tipos de violencia nos da un acercamiento multifactorial de cómo se ejerce, más no quiere decir que si no está dentro de esa condicionante no sea violencia, ¿no? Por eso es un término que hay que manejar con pincitas porque no es tan simple, ¿no? Entonces creo que es importante que tengamos como la noción de que para poder definirnos o para podernos ubicar como violentos o como que estamos viviendo algo violento, tenemos que hacer un acto de conciencia de qué tanto yo estoy procurando controlar a alguien o qué tanto yo me siento sometido hacia una persona, ¿no? No es algo tan sencillo. Digo, el día de hoy la recomendación va a ser al buen Zizek, pero sí es poder comprender que el ejercicio de la violencia no se da solamente en cuestiones visibles a nivel físico, sino que hay conductas que incluso nosotros ya vemos completamente normalizadas y que implican un control o un deseo sobre el otro,
y que eso también nos conlleva a tener relaciones unilaterales, que significan las cuales una sola persona es la que controla o la que busca manipular al otro. Y esto se puede dar, digamos, a nivel, a escalas grandes, ¿no? Entendamos nuestra estructura social, ¿no? La estructura social marca mucho de lo que nosotros replicamos en nuestras relaciones individuales, ¿no? Entonces, vamos a hacer como este ejercicio primeramente de conciencia, empezar a distinguir. El ejercicio de la violencia no solo va a ser físico, no solo va a ser golpes, no solo van a ser maltratos, dígase a nivel corporal, sino que van a tener mucho más que ver con, otra vez les repito, esta búsqueda de poder sobre el otro, la búsqueda de control. Entonces, esto me parece importante, ¿no? También es importante entender que dentro de quizá el lenguaje, nosotros concebimos, yo lo referiré así, ya me podrán decir las demás personas si esto les parece correcto o no, pero me pareciese que caemos en un error cuando nos referimos a los términos de violencia, ¿no? ¿Por qué? Porque los empezamos a convertir en símiles de términos como agresión, términos que no significan lo mismo, vaya, ¿no? Hago un paréntesis, saludos a todos los que se están conectando, saludos a Juan Carlitos, Juan Carlos Ledesma, saluditos hermanito, y que es esta terminología la que en algún momento ocasiona confusión en tanto cómo nos podemos asumir, ¿no? Encontraba hace muchos años, cuando hacía con mi equipo, Marian, mi trabajo de investigación de licenciatura sobre fomento de la creatividad y prevención de la violencia, encontrábamos, ¿no?, que la terminología de agresividad evidentemente no iba sobre el tenor de la violencia, sino que se refería en muchas ocasiones en las índoles de defensa, de ubicarse como agredido, ubicarse como señalado o en la búsqueda de ser sobajado, y la cuestión agresiva como una cuestión hacia el exterior, en la cual se trataba de evitar ser sometido, ¿no? Como la agresión, hablando como de un empuje hacia lo externo, que no necesariamente implica violencia, no implica querer someter a alguien más, ¿no? Es como... ¿cómo decirlo? Es entender que la violencia, el término cúspide nos lleva al control sobre otro, mientras que la agresión podemos entenderla como, ¿cómo decirlo? Como un empuje que nos permite limitar el exterior a nuestro interior. Es como poner un tope a aquello que nos está afectando y con lo cual yo busco contrarrestar, ¿no? No quiere decir no quiere decir que sea negativo la agresión, pero tampoco quiere decir que en muchas ocasiones no se nos salga de las manos. Cuando nosotros ubicamos la violencia como tal, podemos entender que es este trasfondo que tiene el otro por buscar controlar y obtener algún beneficio mío sin que yo pueda contrarrestar esta situación, ¿no? Esto sí nos va a dar como un tinte complejo. ¿Por qué? Porque resulta ser que la violencia no es tan fácil de contrarrestar, no es tan fácil de dar cuenta y sobre todo no es tan fácil de evidenciar. Vamos a poner hoy ejemplos como muy característicos en el tipo de relaciones. Vamos a empezar por el ámbito familiar. La violencia, cuando se da en el ámbito familiar, en muchas ocasiones se ve justificada bajo los argumentos de la línea consanguínea, o sea, significa como el padre o la madre teniendo un control sobre el hijo. En muchas ocasiones me he topado en clínica que los papás asumen no solo el dote de responsabilidad, sino un dote de propiedad sobre los hijos, ¿no? Habrá quien haya escuchado en su momento que, por ejemplo, que un
papá esté tan desesperado que obligue a hacer ciertos castigos o ciertas cosas a un hijo cuando éste no quiere, bajo el argumento de ser él quien tiene que dar las órdenes. Hay una situación bien clara. Los límites no deben de ser violentos. Para ello debemos nosotros de entender y de poder dar a entender las motivaciones que nos llevan a sugerir o que nos llevan a plasmar hacia alguien más ciertas normativas, ¿no? Pongamos el ejemplo de un trabajo. Si en un trabajo, por ejemplo, me dicen, si tú faltas te descuento el día, pues evidentemente, aunque yo me enoje, ya el contrato está hecho y ya antes yo de poder ingresar a este trabajo, ya se me ha advertido que no voy a poder transgredir esta regla. Si yo la transgredo, si yo la rompo, evidentemente vendrá una sanción, que no por ello va a ser algo violento, no es que me lo estén obligando a hacer, sino que hay desde un inicio un acuerdo mutuo en el cual el empleador me dice, ¿sabes qué? Esta es mi regla de trabajo, yo te quiero aquí temprano, y yo, bajo ese entendido, rompo la regla, ¿no? Los contratos y la cuestión de los límites siempre estarán pegados a las cuestiones normativas y serán quizá punta de lanza para poder definir qué es violencia y qué no, ¿no? La cuestión, por ejemplo, en las familias, cuando un niño rompe una regla, se le debe de explicar por qué demonios se le rompió esa regla. Es más, debiese de haber un contexto sobre el cual ya esa regla ya debió de haber sido hablada, ¿no? En muchas ocasiones los papás esperan hasta que su hijo o hija rompa la regla para poder entonces sí actuar y decir, híjole, es que tenías que haber hecho esto, pero evidentemente los papás en muchas ocasiones no reaccionan de esa forma, sino que reaccionan de una manera tan punitiva que terminan ocasionando en el niño una aversión hacia la regla, ¿no? El rechazo a la misma por creerse injusto, por creerse que es algo que atenta contra mí. Si evidentemente papá o mamá acceden a los golpes sin una explicación sobre la circunstancia que aparentemente se está castigando, pues pareciera entonces que todo se convierte en pegar por pegar, ¿no? Entonces, creo que esto es importante, ¿no? Que tengamos este ejercicio de conciencia de que las cosas en muchas ocasiones no están plasmadas desde el inicio. Pasamos a otro ámbito, al ámbito de pareja, por ejemplo. El ámbito de pareja, regularmente, los actos de violencia los diluimos. ¿Con qué? Con actitudes aparentemente afectivas o que socialmente se han visto de esta forma, ¿no? En las relaciones de pareja se pueden presentar, ¿no?, estas situaciones de violencia y no necesariamente la pareja va a sentirse en este posicionamiento vivencial de la violencia, ¿no? ¿Por qué? Porque estereotípicamente se ve aceptado. Pensemos, situaciones como el hablar, ¿no?, a la hora de discutir. Discute una pareja. Cuando discute la pareja, pareciera que entonces está permitido de todo, bajo la consigna de que se está enojado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque en este contexto tan viciado como puede ser una discusión, no debemos de transgredir al otro bajo la consigna de mi emocionalidad volátil, ¿no? De no me puedo controlar y pues se me pasó y yo no quería decirte esto. No, las situaciones de violencia son escalonadas, empiezan desde abajo, empiezan desde situaciones incluso previas a las discusiones y en las cuales nosotros solapamos actitudes como pueden ser desde los pellizcos, como pueden ser la molestia pura, ¿no? Por eso es que es importante la comunicación y la interpretación que cada uno le dé a lo que está viviendo. Si hay algo que a mí me molesta y evidentemente yo no lo cuestiono, no lo digo, no estoy acostumbrado a soltarlo, e incluso asumo que si se lo digo a mi pareja, me veo yo fuera de esta relación, pues ya debiese yo de analizar, ¿no? El hecho de decir, caray, ¿cómo está esto que si mi pareja no transgrede algo que a mí me desagrada, no amerito estar con alguien, ¿no? Creo que a veces las relaciones de pareja nos llevan a estas situaciones en las cuales asumimos que para estar con alguien tenemos que tolerar cosas que nos desagradan. No se trata de que no podamos negociar, pero si yo no lo expreso, también corro el riesgo de poder crear en el otro un mal hábito, que creo que muchos lo padecemos, este mal hábito de dar por hecho o dar por entendido que al otro no le incomoda, no le molesta.
Siempre, todas las acciones que nosotros realicemos con nuestras parejas, con nuestras familias, ubiquémonos del otro lado y preguntémonos, ¿sería algo que yo toleraría? ¿Sería algo que a mí no me increparía, no me sacaría de mi quicio? Primeramente, ¿no? El ejercicio empático me pareciera que es una de las principales herramientas que nosotros tenemos para poder ubicar, ¿no? El ejercicio de violencia y para poder frenarlo, ¿no? No es tan sencillo, tampoco quiere decir que sea la única forma, pero sí me pareciera un buen acercamiento para poder hacernos conscientes de, caray, estoy viviendo violencia en mi casa, estoy viviendo violencia con mis amigos o con mi pareja. Esto es bien importante, ¿no? Hay que cuestionarnos también, ¿no? Todo lo que aquello socialmente tenemos alrededor y que nos hace pensar que la violencia es permitida o que debiese de ser permitida. La violencia, en efecto, se da a nivel estructural. Pensemos desde consignas, por ejemplo, el transporte público, ¿no? Pensemos bajo consignas de los espacios, por ejemplo, para personas con capacidades diferentes. Pensemos desde cómo nosotros nos relacionamos con personas de otra etnia, de otra raza, de otros lenguajes. Todo eso es una violencia estructural en tanto existe y es solapada por muchas instituciones, es solapada por muchos estratos organizativos. ¿Qué significa? Que pues a nivel no solamente de la interacción social, sino a nivel de la estructura, lo que nos permite convivir a nivel diario, está permitido, ¿no? Pensemos, me quedo pensando en un ejemplo nefasto que cuando uno lo reflexiona pesa, ¿no? Ese es nuestro México, ese es nuestro Distrito Federal, nuestra Ciudad de México. Cuando nosotros vamos al metro y cuando hay una persona, por ejemplo, de alguna etnia y en la cual nosotros, por ejemplo, le desviamos mirada o asumimos que no merece es un trato equitativo, igualitario al nuestro a nivel legal, al nivel social, ¿no? Y en el cual también solapamos estas formas de discriminación hacia las personas de ciertos recursos económicos, de ciertos rasgos físicos. Esto es bien importante porque eso forma parte, ¿no? de esta violencia estructural, de esta violencia mucho más arraigada a todo aquello que socialmente lo permitimos. A lo mejor ustedes dirán, no, es que eso no se me da, o a todos desde un inicio. El día de ayer planteaba, ¿no? En parte del video, la preocupación que me pareciera debiéramos de tener por los estereotipos de género, ¿no? Por toda la cuestión que rodea el ser hombre, el ser mujer y todo lo que viene a contribuir, ¿no? A relaciones inequitativas, a relaciones desiguales, ¿no? A relaciones destructivas, a relaciones violentas, y en las cuales nosotros como hombres principalmente debiéramos de estar en una línea de pensamiento mucho más avanzado, en tanto buscar, ¿no? Reflexionar sobre las conductas que tenemos. La violencia se da así, para aquellos compañeros, hermanos que escuchan, ¿no? El día de hoy. La invitación va a ser el poder reflexionar acerca de qué tanto nosotros estamos contribuyendo a un ejercicio de violencia, qué tanto nosotros estamos siendo violentados, qué tanto estoy haciendo yo por todo esto, ¿no? Dice, yo tengo una relación violenta, ni uno menos. Híjole, fíjate, a lo mejor y nosotros, y te lo voy a decir así, Taylor, un saludo hasta Perú, a veces lo queremos ver como un juego, ¿no? Porque al fin y al cabo entiendo que a lo mejor lo puedes hacer tú de guasa. Hay estructuras en las cuales incluso la cuestión irreflexiva de la broma minimiza el impacto de muchas cuestiones violentas. Esta cuestión de ni una menos, ni uno menos, puta, ha sido un desmadre por completo porque hay posicionamientos completamente misóginos, completamente machistas, en los cuales se busca demeritar o devaluar muchas evidencias de violencia estructural hacia la mujer, bajo la consigna de que
el feminismo descarta a los hombres y de que el feminismo... chinga, ¿no? Acérquense a alguna colega feminista, acérquense a compañeras feministas, pregúntenle qué demonios es feminismo y no se absorban, no se claven en la idea de que porque hay una palabra que no les cuadra, como es feminismo, se sientan ofendidos, ¿no? Y claro, el efecto a nivel lenguaje, a nivel cultural, a nivel social es tremendo. No es tan fácil dar cuenta de que nosotros formamos parte, siendo incluso actores pasivos, de estas cosas, de este ejercicio de violencia. Hago un paréntesis para leer comentarios. Angélica Garza, hola, qué bien por este proyecto, estimado Oscar. Muchas gracias, Angélica, te mando un gran abrazo. Y pues bueno, tratamos como de comprender, ¿no? Que la estructura de la violencia y el ejercicio mismo lo tenemos solapado con cierta normalidad, ¿no? Desde cuestiones culturales, desde cuestiones, los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación contribuyen por completo, ¿no? A este tipo de temáticas. Otra vez les repito, violencia no solo se refiere a este vehículo tan directo de violencia física, ¿no? Se mencionará violencia psicológica, violencia emocional, violencia económica, y que regularmente, y eso también quiero que lo pensemos, no seriamente, regularmente se da de hombres hacia mujeres. He visto yo ejemplos de estas cuestiones de... es que a las mujeres no las mandan a la guerra. Maestro, pues no es una cuestión de género, no es preguntarnos por qué no mandan a las mujeres, es preguntarnos por qué demonios nos estructuramos de una manera tan punitiva en la cual buscamos someter al otro a partir de ciertas ideologías, a partir de ciertos controles económicos, lo que ustedes quieran ver. Nosotros como hombres, es una realidad, nos vemos en muchas ocasiones beneficiados por el simple hecho de ser hombres y evitamos ser parte de ciclos violentos como víctima a partir de que la ejercemos, ¿no? Esto creo que también es parte de esta reflexión, ¿no? Nosotros como hombres somos invitados a ejercer la violencia, no a formar solamente parte de victimarios. De víctimas. Los victimarios regularmente, que ya no es quizá tan prudente este término, pero digo para cuestiones prácticas, aquellos que ejercen violencia son personas que en algún momento o han percibido violencia o que estructuralmente hablando en su contexto se ha permitido que sean violentos, ¿no? Es una cuestión de análisis de contexto, ¿no? Tampoco por el contexto negativo que yo haya tenido puedo justificar el ejercicio de violencia hacia otro. Eso también es importante. Hago otro paréntesis. Dice, eso es mentira, yo soy violentada por él, Oscar. Saludos. Lupita novia de Taylor. Dile a Taylor que no me maltrate. Él me violenta todos los días. Pues, les repito, a lo mejor en cierta medida nosotros vemos como guasa o como broma muchos ejercicios normalizados de violencia. Se trata de hacer acto de conciencia de que somos contribuyentes, ¿no? De cuestiones violentas y que no las reflexionamos, ¿no? La cuestión de las relaciones de pareja, el pensar en poder reconocer muchas de nuestras actitudes con las cuales transgredimos al otro y que en cierta medida buscamos transgrederlo para reunificar muchas de nuestras cosas y sin importar lo que implique en el otro. Vaya, es un ejercicio muy cañón, ¿no? Hago otro paréntesis, dice, qué tema. Tras haber sido violentados, ¿nos podemos convertir en violentos? ¿O cómo identificar si solo es un mecanismo de defensa para no volver a ser violentados? Creo que no es solo una cuestión... hay que pensar que la violencia no es un mecanismo de defensa, ¿no? Como tal. Creo que siempre va a tener que ver con una cuestión de mucho más entereza en tanto la decisión de ejercerlo. Creo que aquello que se da de regreso por cuestiones violentas lo podremos llamar como una violencia de segunda escala, ¿no? Yo lo bautizaría así. ¿En qué sentido? En que es un rebote, ¿no? No es ni justificado, en muchas ocasiones resulta ser peor que la violencia inicial y que implica también un trasfondo emocional que da en cierta medida mucho más fortaleza al pretexto de que la violencia debe de ser usada como un mecanismo para poder expresar incomodidad, para poder expresar cuestiones emocionales. Bien dices tú, ¿no? Es que alguien que vive violencia puede ser violentado.
puede ser violento, sí, sí lo puede ser. Así como alguien que no haya vivido violencia y que en cierta medida no se haya visto evidenciado en la violencia, pero que sí haya tenido un contexto en el cual pues, se le dé visto bueno a cosas que transgreden al otro, pues también lo va a hacer, ¿no? Podemos ver ejemplos. Hace poco, bueno, no hace tampoco, leía una noticia, ¿no? En Estados Unidos de un chico viola a una chica, si no me equivoco, en un campus en Estados Unidos, y se le perdona la condena dado que es un futuro prometedor el que tiene el joven, ¿no? En el que este joven es, si no me equivoco, es un atleta, un nadador, y que no hay que truncarle la vida, dado que meterlo a la cárcel lo único que haría sería alejarlo de un futuro inminentemente brillante y con el cual podría al verse alejado de circunstancias como estas, ¿no? El papá argumenta que es una cuestión de chavos, ¿no? Que es por la edad que él accede a este tipo de eventos, pero que con el tiempo él entenderá que lo que cometió, en este caso una violación, pues estuvo mal, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿En qué sentido? En que tenemos nosotros, como les decía, estructuras, instituciones que solapan mucho de este ejercicio de violencia y que nosotros debiéramos de ser mucho más enérgicos a la hora de evidenciar lo que se presenta, ¿no? La violencia no es un juego, jamás lo ha sido, pero en muchas ocasiones las estructuras sociales, culturales que tenemos a nuestro alrededor quieren hacerlo ver así. No es un complot, no es una cuestión imaginaria, es una cuestión real, bien real, ¿no? Cuando nosotros ejercemos violencia, estamos denotando o estamos buscando este poder que se nos ha vendido que nosotros necesitamos tener para ser personas. Creo que somos por completo una sociedad violenta, somos una sociedad no que no pueda generar un cambio, pero que sí dentro de su propia estructura ha permitido que pasen cosas que no debiesen de pasar porque transgreden lo humano, transgreden todo aquello que nos hace ser parte de una sociedad, de una comunidad que debiese de estar preocupada por sus miembros, ¿no? Yo no sé ya hasta qué índole podamos hablar de sociedades, de comunidades, porque no somos empáticos, no estamos en una disposición de poder pensar en el otro, de poder reconocerlo como el otro. Pareciera que la violencia entonces se convierte en este tope con el cual sí podemos decir, hay otro, ¿y por qué reconozco que hay otro? Porque lo puedo someter, ¿no? Creo que es una cuestión social que sí se da, que sí se presenta, que debiese de tornarnos muy preocupados, ¿no? Regreso como a una cuestión mucho más local. ¿En qué sentido? Vamos a hablar un poco de la pareja. ¿Por qué? Para ligarlo al día de ayer, ¿no? De lo que hablábamos acerca de las rupturas, de la cuestión del arte sacrílego de rogarle al ex, ¿no? Es parte, ¿no? De las cosas que vemos naturales. Hago un paréntesis para leer comentarios. Xochitl Ananis, mucho gusto, Xochitl. La violencia es tan común que se naturaliza. En efecto, eso es lo que sucede, ¿no? Que el efecto normalizador de la violencia es brutal, ¿no? Tan así que pareciera que en algún momento tenemos los suficientes argumentos como para justificarla, ¿no? No me dejarán mentir si han escuchado a algún compañero, compañera, amigo, amiga que tenga argumentos tan rudos como decir, mujer que es violentada, es porque quiere, ¿no? O es que se deja y es tonta y no se da cuenta, o pensar, es que antes en mis tiempos, a madrazos se arreglaban las cosas. Hay que tener cuidado, ¿no? Creo que son esos argumentos son las herramientas que tiene en muchas ocasiones la estructura social que hemos creado y con la cual buscamos desvincularnos del otro. Es una manera de justificar, ¿no? Que nos destruyamos entre nosotros sin bronca, ¿no? Y que lo veamos como algo bueno, ¿no? Bajo la normativa de era lo que tenía que pasar, ¿no? Dice, lee el mío, ya lo leí, Lupita, te me duermes, lo siento, Lupis. Entonces, es importante que podamos nosotros hacer acto de conciencia de que estas cuestiones de violencia no debiesen de ser naturalizadas, no son parte de un proceso humanizador. Simplemente convierten nuestras relaciones en puras relaciones de poder, ¿no? Foucault por ahí andaría presente diciéndonos que pues si el poder
tendría que circular. ¿Qué es lo que sucede? Pues que los mecanismos de control hacen que el poder se quede estancado, ¿no? En figuras institucionales, en figuras punitivas, con las cuales pues se reafirma, ¿no?, el control de unos sobre otros. Leo un poco comentarios. Mi mamá dice que lo antes, o supongo que antes los agarraban a sartenazos, eran malos antes. Pues, ¿sabes? Lo que resulta ser es que en muchas ocasiones la educación familiar nos ha venido la idea de que es por nuestro bien. Puta, ¿no? O sea, creo que es bien claro, ¿no?, que no necesitamos vivir violencia, ¿no?, para poder formarnos con valores, con ciertos límites. Lo que sucede es que esto de la violencia no es nuevo. Quizás se evidencia ahora que ha pasado mucho más tiempo, o no sé si parte del pensamiento que tenemos académico, teórico, pues nos lleve, ¿no?, a cuestionarnos mucho más nuestras relaciones sociales. No sé si es parte de eso. Digo, la sociología tampoco es una ciencia, por ejemplo, que haya nacido hace milenios, tampoco la psicología, sino que han sido ciencias que, bueno, han tenido su predesarrollo a partir de ciertos estudios, ¿no?, de la misma persona, de la misma humanidad. Pero, vaya, la violencia siempre ha existido, ¿no? Hoy a lo mejor uno dirá, es que mi mamá me agarraba a sartenazos. Pues hoy me parece también un acto súper violento, ¿no? Los papás y mamás que se desaparecen, ¿no?, de los hijos, los tienen y se pierden y ya nunca están, ¿no? Hoy por hoy, a lo mejor podemos decir, es que yo ya no veo discutir a los chavos tanto como antes, ¿no?, entre parejas. Pero vaya, hay cuestiones violentas y mecanizadas. Ahora tenemos Facebook, ¿no? Facebook, que está lleno de páginas de quemones de parejas, que está lleno de páginas en las cuales buscan, ¿no?, hacer quedar mal a alguien más, en donde se hacen evidentes, ¿no?, aparentemente infidelidades. No crean que estas cuestiones ya no existen, o quizá ahora les ponemos más atención. Se han vuelto más sofisticadas. Esa es la realidad, ¿no? Creo que hay ocasiones en las cuales nosotros permitimos, ¿no?, mucha transgresión. Hablaba ayer con un compañero muy preocupado que me comentaba sobre la situación de verse quizás superado por el ejercicio de la violencia. El ejercicio de la violencia empieza de manera escalonada a partir también de nuestra propia quizá inseguridad en vernos violentados, ¿no? Dicen que el que pega primero pega mejor, pega dos veces, ¿no? Es parte de asumirse como en la posición agresora antes de sentirse siquiera agredido. Parte de los estudios que existen de bullying, que también en algún momento pues he estado adentrado en estos estudios, caracteriza, ¿no?, mucho la relación entre pares, la relación entre niños, por ejemplo, o entre adolescentes, como una relación desigual en la cual se busca como incrementar aquellos defectos que a nivel social son dignos de burla, ¿no? Aprendemos en la escuela a fastidiar, aprendemos en la escuela a ser violentos, ¿eh? No es algo que tengamos nosotros poco claro. Se da, sí es presente, sí es real. Lo que sucede es que en muchas ocasiones pues se prefiere la figura pasiva de, si yo no me meto con nadie y no me meto a defender o a hacer evidente que se está haciendo violento, pues a mí no me toca, ¿no? Eso, vaya, cuando en su momento me aventuré con mi compañera Mariel a hacer este estudio de bullying, era lo que más arrojaba, ¿no? Los niños, para evitar problemas de violencia con sus pares, preferían o callar o violentar. Esa es la realidad, ¿no? Entonces creo que sí es importante que nosotros tengamos como esta conciencia de que pues la violencia siempre ha existido, de que incluso familiarmente la aceptamos, ¿no? Y que después de un tiempo pues ya nos parece tan normal que incluso podríamos decir que somos humanos desensibilizados, ¿no?, ante el ejercicio de la violencia. A veces también hay que comprender que la violencia forma parte de la interacción social y que pareciera que si uno no forma parte de estos ciclos no es bienvenido, ¿no? Hay muchos patrones de comportamiento en específico hacia los hombres en las cuales se nos marca, ¿no?, cierta actitud violenta contra nuestros congéneres o contra incluso nuestra pareja, bajo la argumentación de no perder hombría. Creo que
que son parte, ¿no? de mil y un campos de pensamiento que afectan y que nos llevan, ¿no? Evidentemente a ejercer violencia. No es algo tan simple de comprender, ¿no? El día de hoy, como les comentaba en un inicio, traigo este libro de Slavoj Žižek sobre la violencia, 6 reflexiones marginales. Librazo, tan es así, no te lo voy a devolver, Marian, ya es mío. Es parte de unas reflexiones que hace este buen filósofo y lacaniano, y pues en las cuales podemos deducir, ¿no?, la complejidad que hay alrededor de la violencia, la complejidad que rodea, ¿no?, todo aquello que justifica las cuestiones violentas, ¿no? Les leeré un poco sobre el sumario que trae el libro, para que más o menos se den una idea acerca de dónde se dirige Žižek, ¿no?, a estas reflexiones, ¿no? Menciona, la introducción se llama El manto ensangrentado del tirano, ¿no? Para empezar, reflexiones político-filosóficas, ¿no? Comenta, ¿no? SOS violencia, violencia subjetiva y objetiva, los hombres buenos de Portodavos, una aldea liberal comunista, la sexualidad en el mundo otoñal, teme a tu vecino como a ti mismo, hablando acerca de la cultura paranoica, ¿no?, del temer ser agredido, como les comentaba en un momento, y buscar incluso agredir primero, ¿no?, para sofocar aquel ejercicio de violencia al que me puedo ver yo expuesto, ¿no? Esto es una reflexión importante que hace Žižek. Dice: la oleada sangrienta se ha desatado, un extraño caso de comunicación fatídica. Es como, por ejemplo, pone resentimiento terrorista, el sujeto que se supone saquea y viola. Reflexiones sobre el ejercicio de violencia a nivel estructural en cuanto, por ejemplo, políticas internacionales, ¿no? En su momento en el libro menciona a Bush, ¿no?, a la familia Bush y su carrera armamentista. Otro de los capítulos, liberalismo, fundamentalismo, una plaga en las casas de ambos, la cuestión ideológica, ¿no?, como una bandera para poder transgredir al otro y justificar actos de violencia, ¿no? Hay que recordar el caso de Israel, el caso de Palestina. La tolerancia como categoría ideológica, la culturización de la política, la universalidad afectiva. Entonces, son como las reflexiones dirigidas hacia los campos ideológicos, ¿no? Al último pone violencia divina, lo que no es, y finalmente lo que sí es, ¿no? Estructuras que nos transforman, ¿no?, en cómplices de la violencia. No lo podemos ver de otra forma, porque pues nosotros formamos parte de esta sociedad y también permitimos que se den circunstancias negativas hacia los otros. Pensemos desde hace cuánto nosotros conocemos personas que hayan sufrido bullying, que hayan sufrido cuestiones de maltrato frente a nosotros, y que nosotros no hacemos nada. No lo hacemos, es verdad. O sea, nosotros ahí nos convertimos, ¿no?, en simples cómplices, en simples miradores, en voyeristas, ¿no?, de la violencia, y sobre todo no hacemos algo, ¿no?, para cambiar las cosas. Creo que eso nos debiese de ser ultra preocupante. ¿Por qué? Porque el ejercicio de violencia se da a diversas escalas, ¿no? ¿Nosotros qué podemos hacer? Pues hacernos cargo de la violencia que nosotros vivimos y que nosotros también permitimos, ¿no? Puede ser el caso de la violencia en nuestra pareja, ¿no? Puede ser como en esta parte de violencia hacia nuestra familia o hacia nuestros congéneres, ¿no? Nosotros formamos parte de eso. Hoy por hoy, el asumir nuestra incapacidad quizá para resolver conflictos sería un gran paso para evitar, ¿no?, la violencia. La violencia se ocupa en muchas ocasiones, creo yo, como un mecanismo para solucionar conflictos, dada la poca, como les repetí en el inicio, la poca empatía y la poca capacidad nuestra de poder ubicar más opciones sin necesidad de transgredir, ¿no? Esto es importante. Si bien es cierto que la violencia no siempre se ve, no quiere decir que no exista. Y aquí es donde voy a lanzar como la reflexión para el día de hoy, ¿no? Como les decía en el inicio, la cuestión de la prevención de la violencia. Nosotros no podemos hacernos a la idea de que no podemos frenar como somos, o de que no podemos cuestionarnos
el por qué estamos ejerciendo violencia. Sí lo podemos hacer, sí podemos estar bien conscientes de hacia dónde estamos dirigiendo la búsqueda de control hacia el otro. Pensemos, tengo una discusión con mi pareja, y en esa discusión salen las malas palabras, salen las cuestiones de evidenciar, ¿no?, al otro. Vaya, lo que estoy viviendo es una relación violenta, ¿no? Si a lo mejor dentro de mi celotipia, que hablábamos la sesión pasada, si mi celotipia va subiendo de tono y se convierte en una transgresión en la cual, ¿por qué no me marcas? ¿A qué hora estabas? Estábamos haciendo uso de la violencia. ¿Qué podemos hacer ante esos aspectos? Primero reconocer aquellos aspectos que desatan a nivel conductual, a nivel emocional, nuestra violencia, ¿no? No es tan simple, no es tan sencillo y no es tan cómodo. Tenemos que realmente internalizar, ¿no?, nuestra capacidad para transgredir al otro y nuestra capacidad para negarlo, ¿no? O sea, no, la violencia no es tan simple. Todos caemos en ejercicio de violencia en algún momento, dado que socialmente es bien vista, ¿no? Todavía seguimos hablando de guerras, todavía seguimos hablando de cuestiones hiperviolentas a nivel masa, y aún así nos convertimos en insensibles, ¿no?, ante esas conductas. Atentados terroristas, políticas públicas con las cuales se pisotean, ¿no?, los derechos más fundamentales. No decimos nada. Somos partícipes de todas esas transgresiones humanas. Que no nos parezca extraño entonces que el ejercicio de violencia esté ahí bien claro y que no nos queramos acercar, ¿no? Para poder hacer una reflexión de mi ejercicio de violencia a nivel personal, debo de tener yo también una mente abierta como para poder decir, puta, lo que estoy haciendo no necesariamente es algo que yo haya pensado o decidido, ¿no? ¿En qué sentido? Que en muchas ocasiones solo copiamos, ¿no?, patrones. Entonces, esto creo que es algo primordial, ¿no? Entender que hay muchas conductas que nosotros vemos bien y que creemos correctas, pero que jamás cuestionamos. Empecemos cuestionando, ¿no?, nuestra forma en la que nos relacionamos con las personas, la forma en la que nosotros nos comunicamos con los otros y qué tan asertiva es nuestra comunicación, qué tanto también somos personas que nos frustramos fácilmente ante cualquier circunstancia y qué tanto, ¿no?, sobre reacciono y busco, ¿no?, recalcar mi persona a partir de humillar al otro. Humillar al otro no necesariamente va a ser una cuestión verbal. Creo que eso también lo tenemos que tener como bien, bien clarito. La violencia se da desde muchas esquinas, se da desde muchos factores. No es que tengamos miedo a ser violentos, sino que tenemos que hacernos más responsables acerca de qué tanto estoy siendo asertivo con lo que estoy diciendo y qué tanto estoy buscando alternativas para poder buscar el beneficio mío y de los otros, ¿no? Por eso mismo la empatía como un mecanismo para poder acceder, ¿no?, a una prevención, ¿no? Hago paréntesis, dice Xochitl, no olvidemos la violencia del silencio. Puta, es que realmente comprender que aspectos de la violencia están ahí presentes en nuestras narices y a los cuales pareciera que no nos inmuta, ¿no? El callar ante las cuestiones violentas forma parte también de la violencia, ¿no? Si nosotros vemos, si somos partícipes pasivos de estos ejercicios de violencia, somos parte de la violencia. Ni cómo negarlo, ¿no? Tocaré quizá este último tema cruzándolo con la violencia de pareja y con la violencia de género, ¿no? ¿Cuántos no tienen que en situaciones, cuántas personas no conocen que en situaciones de violencia, por ejemplo, con la pareja, minimizamos y asumimos que el otro está discutiendo, que la otra está también con estas estructuras súper rudas, ¿no? En las cuales se asume que la mujer, por ejemplo, se queja y que el hombre es directo ¿no? O sea, esos estereotipos que hacen ver que la violencia está bien. O sea, tenemos que empezar a darnos cuenta que el ejercicio de la violencia se da en distintas índoles, pero primordialmente en las personas que tenemos más cercanas. Nuestra pareja, nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga, también pueden ser parte de estos ciclos de violencia. No podemos obviarlos, perdón.
tenemos que hacerlos evidentes. Si la violencia se calla y si la violencia no sufre esta evidencia, no va a cambiar nada el panorama. Al contrario, nosotros vamos a ser de estos aplaudidores, ¿no? Diría Milán Kundera, estos danzantes, ¿no? Que andan pululando y aplaudiendo gracias y aplaudiendo sin sentidos, que, pues bueno, no van a llegar a nada. Hago este paréntesis de lo que estoy citando de Kundera. Léanse La lentitud. Me pareciera un buen texto en el cual Kundera nos invita también a cuestionar acerca de qué tanto nosotros estamos aplaudiendo, ¿no? Cuestiones que sabemos desde un inicio que transgreden al otro, que sabemos desde un inicio que exponen al otro ante situaciones violentas, y que también nosotros anhelamos estar en esos lugares de poder para podernos eximir, ¿no? De en algún momento pasar por el paredón de la víctima. La violencia es así, el poder es así, ¿no? Se busca obtener algo para evitar, ¿no? Todas estas transgresiones. Es transgredir para no ser transgredido. La invitación que hoy les hago y que quiero que quede como en evidencia quizá en este video, que espero les haya gustado el día de hoy, va sobre la consigna de hacernos bien conscientes de cómo nos relacionamos con nosotros, de cómo nosotros también somos partícipes a partir de, como lo comentaba Xochitl, ¿no? Del silencio, de hacernos oídos sordos, ¿no? Ante la violencia que está sucediendo ante nuestras narices, y sobre todo, ¿no? De no cuestionar muchos de los patrones de comportamiento que tenemos. Todos podemos comunicarnos de manera asertiva. Quiere decir que puedo yo aclarar qué es lo que quiero y puedo comentarlo con el otro sin necesidad de esperar que se me satisfaga. Eso es una buena comunicación asertiva. Cuando yo hago mi comunicación pasivo-agresiva, en la que digo, bueno, es que Xochitl piensa diferente que yo, pero pues bueno, ya ni modo, yo pobrecito voy a tener que cambiar. Ya empiezo yo a buscar cierto control, cierta manipulación a partir de un chantaje, por ejemplo. Pues eso podríamos calificarlo como violencia, ¿no? Dense una vuelta para aquellas personas que no ubiquen, por ejemplo, el violentrómetro. Chequen los puntos, ¿no? Que están bien claros, que sigue siendo una cuestión escueta, creo yo, o sea, le hace falta mucho más, pero en la cual se plasman, ¿no? Diversos puntos en los cuales nosotros como parejas podemos vivir y podemos estar inmersos en una relación conflictiva, en una relación peligrosa incluso para nosotros mismos. Y pues que, bueno, nosotros nos tenemos que poner las pilas. No se trata de agredir antes de ser agredido, se trata de poder limitar el ejercicio de violencia que puedo vivir y poder evidenciarla, ¿no? Poder tener la capacidad de frenar aquello que sé que me está lastimando y poder decírselo al otro. A lo mejor el otro no va a cambiarlo, eso ya no nos corresponde. Lo que nos corresponde a nosotros es procurarnos, lo que nos corresponde a nosotros es dar cuenta de lo que estamos viviendo. Esa es nuestra labor. Nuestra labor es hacernos cargo de nuestras formas en las que nos relacionamos, no de cambiar a las otras personas. Si ustedes conocen o si ustedes incluso tienen relaciones en las cuales se ubiquen como personas violentas, busquen apoyo. No es una cuestión de broma, no es una cuestión simple. En muchas ocasiones la emocionalidad, junto con el ejercicio de la violencia, nos llevan a extremos en los cuales transgredimos, ¿no? Cualquier límite hacia el otro y hacia mí mismo, ¿no? La violencia no tiene dos lados, no tiene uno suavecito y uno duro. Ambos lastiman, ambos duelen para cualquier índole, ¿no? Entonces, es importante que tengamos estas reflexiones bien plasmadas, ¿no? Hay una violencia estructural, hay una violencia subjetiva, hay una violencia objetiva, ¿no? Quizá yo me quedo mucho con la terminología que nos invita a pensar Zizek, pero que si bien es cierto, pues bueno, la violencia es aún más compleja, ¿no? Mucho más armada y mucho más normalizada de lo que pensamos, ¿no? La invitación siempre va sobre eso, ¿no? Hagan una introspección hacia sus relaciones, hagan una introspección hacia su propio pensamiento, hacia su propia autopercepción, ¿no? ¿Cómo me veo yo frente a los otros? ¿Qué tanto estoy esperando yo embonar hacia otros? Desde ahí empezamos, ¿no? Creo que si hacemos uso de razón, quizá los primeros que violentamos es a nosotros mismos, ¿no? Nos sesgamos
para poder pertenecer, para poder estar, para poder ser nosotros mismos. Y creo que desde ahí está el problema, ¿no? Entonces, pues dense un chance de poder asumirse, ¿no? En un acto reflexivo sobre cómo se están relacionando, sobre eh, cómo están llevando su vida cotidiana y sobre todo sus relaciones con aquellas personas que son más cercanas a ustedes, ¿no? En particular la familia, la pareja, los amigos. Dense un chance de poder repensarlo, ¿no? Y pues bueno, el día de hoy me parece que será todo de mi parte. Agradezco mucho a todas las personas que se quedaron el día de hoy. Yo sé que es un día futbolero. Bueno, hasta en el fútbol hay violencia. Creo que también desde ahí podemos empezar a hacer actos reflexivos. Yo no sé, hay veces que eso ya no parece un juego, ya parece una guerra. Entonces, pues bueno, habrá que cuestionarnos, ¿no? Todos estos lugares. Leo un poco de lo que dice Miguel Ángel Mejía. Saludos, hermano. Cierto, la violencia gira alrededor de la búsqueda de poder. Ojalá en otra ocasión trates ese tema a detalle, el deseo de poder. Pues nos podemos dar una vuelta el día de mañana o la próxima semana acerca del poder. Invocar un poco más a Foucault, invocar un poco más de textos alrededor, ¿no? Del deseo de poder. En algún momento alguien me comentaba sobre por qué siempre buscábamos más y más y más, ¿no? Valdría la pena quizá hablar un poquito sobre nuestro fortalecimiento del ego, ¿no? Y nuestras máscaras, diría Jung. Entonces, pues dame chance un poquito, Miguel, y esperemos que a lo mejor el día de mañana lo pueda hablar un rato. Pues me dio mucho gusto haberles compartido un poco de esta reflexión que traía el día de hoy. Una disculpa porque llegué tarde, llegué a las 10:30, pero pues salí de trabajar tarde. Muy probablemente los jueves me pase así, pero espero que no sea muy común. Una vez más, les recomiendo este libro. Slavoj Žižek, no Zizek, Žižek, sobre la violencia, 6 reflexiones marginales. Y pues bueno, queda a sus órdenes para cualquier cosa, para cualquier duda. Pueden escribir los comentarios ahí abajo. Agradezco mucho a las personas que se quedaron y agradezco mucho a las personas que han podido compartir todos los videos. Aquellos que gusten compartirlos, excelente. Aquellos que no gusten compartirlos, excelente también. Espero la hayan pasado también como yo el día de hoy. Y pues bueno, como siempre les repito, el playlist de toda la música que sonó el día de hoy. Hoy estuvimos un poco rockerones, hoy estuvimos un poco más alternativos, un poco más sobre el tema, un poco de todo, una cuestión entre la libertad y también el desate, ¿no? Por eso hoy nos acompañó Led Zeppelin, nos acompañó Rammstein, nos acompañaron los buenos rockerones, ¿no? Black Sabbath, Lenny Kravitz. Entonces, para aquellos que gusten checar el playlist, pueden hacerlo en la parte en la esquinita bueno, más bien en la pestaña de arriba del video. Y pues bueno, todos los videos los pueden consultar en mi página de Facebook, en Psicoterapia Integral Coyoacán, en Libros para Todos o en mi perfil de Facebook. Y pues no me queda más que agradecerles y pues desearles una muy bonita noche. Gracias a todos. Y pues nos estamos viendo el día de mañana a las 10 de la noche con un nuevo tema. Cualquier persona que guste sugerir algún tema, con todo gusto, serán bienvenidos. Y aquellos que ya van a descansar, pues que tengan dulces sueños, cuídense mucho y nos vemos mañana. Chao.